Y estamos hablando bajo el tema transicionando y manifestando su gloria presente. Esto es una gran bendición poder compartir estos temas con ustedes porque son temas que edifican, son temas que levantan, son temas que activan el propósito de Dios en tu vida y el propósito por la cual usted ha sido llamado aquí en la tierra. Tú tienes un llamado, no importa si es a servir en un ministerio, no importa si es a servir en una fábrica, en una compañía, no importa si es a servir a tu familia, a tu casa, no importa. Donde quiera que Dios te haya puesto, Dios te ha puesto para ministrar a otros, para servir a otros. Y estos temas lo que producen en nuestras vidas es un reto. Producen un gran reto, como a mí me ha retado. Producen un entusiasmo, producen nuevas fuerzas, producen nuevas expectativas, producen un querer, producen un hambre, una pasión. Yo lo voy a hacer, voy a transicionar, me voy a manifestar como hijo de Dios, voy a hacer lo que tengo que hacer. Y para esto nosotros estamos tomando el texto de Isaías capítulo 6, versos del 1 al 8, hablando allí, pero estamos implementando algunos fundamentos que son necesarios para que nosotros hagamos transiciones efectivas, exitosas, y que en el camino de la transición nosotros no nos cansemos. Porque a veces empezamos con fuerza, pero en el caminar, en el proceso, en el trayecto del camino, nos comenzamos a rendir y a desanimarnos por lo que nos dijeron, por gente que no están de acuerdo con nosotros, por gente que piensan diferente a nosotros, por personas que no están de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Y en el camino de la transición nosotros tenemos que tener presente siempre que van a haber gente y personas que se van a levantar en contra de ti y muchas se van a levantar a favor de ti. Tú tienes que tener siempre presente esto. Dios fue que nos puso en este camino. Este camino nosotros no lo elegimos con nuestras fuerzas. Dios por su gracia nos puso en este camino, tanto en el camino del ministerio, en el camino de Cristo, en el camino del servicio. Dios nos puso aquí y a cada uno de nosotros Dios nos usa diferente. ¿Cuál ha sido el problema? El problema ha sido que nosotros no hemos sabido los tiempos y los momentos de nuestras transiciones. Y hablábamos la semana pasada que para transicionar hay que tener un estilo de vida muy diferente y una mentalidad. Y esto viene de una mentalidad transformada. La transición no tiene que ver nada con lo cosmético. Las transiciones o la transición nuestras vidas, la iglesia, el ministerio, pastorado, no tiene que ver nada con lo cosmético, con lo externo. Aunque sí, el efecto que ocurre por dentro se manifiesta por fuera. Pero el gran problema que tenemos hoy en día es que hay muchas personas que quieren transicionar solamente por fuera, en lo cosmético, en lo que se ve, en lo que otros ven de nosotros, en lo que otros ven en nuestro ministerio, en lo que otros observan de nuestro llamado. Y queremos hacer cambios y transiciones cosméticamente. Y esto no funciona, porque tú puedes lavar el vaso por fuera, pero por dentro seguir sucio y desordenado. Usted puede vestirse muy bonito. Usted puede tener un ministerio esplendoroso, una casa donde se congrega la iglesia extraordinariamente, y esto no significa que usted ha transicionado, que usted está en el camino de la transición. No significa, ¿por qué? Porque tú te has enfocado solamente, o nos hemos enfocado solamente, a lo cosmético, a la transición cosmética. Y esa palabra cosmética, ese término, tiene un significado. Eso viene de cosmo. Esa palabra cosmético, cosmética, viene de cosmo. Y cosmo significa sistema, cosmo significa mundo. Y se puede traducir como belleza y orden. Entonces, cuando nosotros hablamos de que las personas, ministros, usted que me está mirando, pastores, o cualquiera persona, empresario, negociante, que quiere hacer transiciones, no las podemos hacer
con un enfoque externo, cosmético, porque esto solamente es la belleza externa y el orden externo. Muchos de nosotros queremos que las cosas brillen por fuera, aunque por dentro haya un desorden. Por eso es donde en cualquier lugar donde hay desorden, sea en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, en tu hogar, en tu finanza, en tu ministerio, en tu apostolado, pastorado, evangelista, maestro, como iglesia, que hay desorden, Dios viene a ordenar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y las transiciones no se pueden hacer en desorden. ¿Por qué? Porque no van a avanzar. Ejemplo, ¿acaso algún día usted ha tratado de avanzar cuando hay desorden en su casa? Cuando sus hijos tiran los juguetes por cualquier lugar en el cuarto, su cama está desordenada, la trastera, los trastes, los vasos, todos están sin lavar. ¿Verdad que cuando tú llegas ahí como que te produce un estancamiento? Te produce un pensar muy diferente. ¿Qué es este desorden? ¿Qué es lo que está pasando? Eso te detiene. En vez de avanzar y dedicarte a otra cosa, el desorden te detuvo. Oigan esta palabra de sabiduría. Escuchen esto. En vez de avanzar, el desorden te detuvo. ¿Por qué? Porque tú, en vez de avanzar a lo que iba a hacer luego, sea en tu casa, en tu ministerio, cójalo como quiera para ti esto, en vez de avanzar, te enfocaste en lo desordenado. Y eso produjo, ¿qué? Un estancamiento. ¿Ok? ¿Ve que el desorden lo que trae es estancamiento en las transiciones? Por eso las transiciones no se pueden hacer en desorden. Y todo ministerio, o todo hombre o mujer que está en el ministerio y se enfoca solamente en lo cosmético de la iglesia y en la belleza externa de la iglesia y quiere cambiar lo externo de una iglesia, una congregación, se detiene, se estanca. ¿Por qué? Porque el desorden no está por fuera, el desorden está por dentro. Amén. ¿Me están escuchando? Y eso es lo que significa de que nosotros, Dios nos está diciendo, no nos enfoquemos en lo de afuera, queriendo cambiar lo de afuera para producir avance y cambios externos, cuando el problema de la congregación, el problema del líder, el problema del liderazgo, el problema de tu esposo, el problema de tu esposa, el problema de tus hijos, el problema de la compañía, de la fábrica, está por dentro, no está por fuera. ¿All right? Entonces, no nos podemos enfocar o nos podemos entretener con aquello que es externo. Lo cosmético no es interno, es externo. Entonces, no podemos poner nuestro enfoque en eso. Tenemos que poner entonces nuestro enfoque con aquello que necesita transicionar en nosotros, en nuestras vidas. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 2 y 4. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, que nuestro atavío, nuestro enfoque, nuestra esperanza, no esté en lo externo, sino en lo interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Tomo ese principio para tener una base bíblica de qué es lo que nosotros estamos hablando. En la carta de Pedro, en los tiempos del apóstol Pedro y muchos años atrás, las mujeres se ataviaban, se vestían muy bonitas. Y Pedro no está condenando eso, ni nosotros estamos condenando eso. El problema no está en el vestido, ni en lo que tú te pones o te quitas. El problema está por dentro. Por dentro es que está el desorden. Y el apóstol Pedro dice, mira, que nuestra atención no sea lo cosmético, lo de afuera, sino de un espíritu interno, afable, apacible, amoroso. Porque ¿de qué nos vale a nosotros vestirnos de tal manera que la gente diga, wow, qué ministro, qué pastor, qué mujer, qué hombre? Y por dentro, estemos sucios,
estemos mal y haya desorden. Por lo tanto, para concluir esta introducción, tenemos que transicionar de lo cosmético, de poner nuestro enfoque en lo externo y en la belleza y en el orden externo, en la belleza y en el orden interno. Tremendo. Amén. Ok. Preguntamos entonces, ¿por qué es que este proceso de transformación tiene que ocurrir en nuestras vidas? ¿Por qué es que este proceso de transición y transformación tiene que ocurrir en nuestras vidas? ¿Por qué tiene que ocurrir este proceso de transformación y transición? Número 1. Lo que no es transformado, o sea, llevado a una nueva forma de pensar, no puede transicionar. Vuelvo y lo repito. Lo que no es transformado, en otras palabras, llevado a una manera diferente de pensar, no puede transicionar. ¿Por qué? Porque será un estorbo en el camino. Te será un estorbo en el camino. Te será un estorbo en el camino de las transiciones. Por eso es que hay que cambiar nuestra manera de pensar. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, que nuestros pensamientos, nuestra mentalidad sea transformada, llevada a un proceso de cambio. ¿En dónde? ¿A dónde? En el espíritu de nuestra mente. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. No solamente en lo intelectual, no es seguir aprendiendo para tener una cabeza llena, sino renovarse en el espíritu. Y esto es un proceso que viene de lo alto, esto viene de Dios, esto viene del Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda, nos cambia nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, lo que no es transformado, o sea, lo que no es llevado a una nueva forma de pensamientos para hacer unas transiciones exitosas donde no hayan estorbo en nuestras vidas, no podemos transicionar, porque estas nos van a estorbar. A usted, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que por tener maneras de pensar antiguas, tener maneras y formas antiguas de pensar de nuestros abuelos, tatarabuelos, nuestros padres, que creían y pensaban de una manera muy diferente a la que nosotros pensamos y nuestros hijos piensan hoy, hoy en día no son compatibles con aquellas cosas que queremos hacer. Por ejemplo, en mi época, poner un clavo en la pared, había que comprar un clavo que se llamaban los clavos de acero. Esos clavos eran especiales para tú no tener que hacer un roto para clavarlos en la pared. Solamente los ponía y le daba certeramente. Eso sí, que había que darle certeramente en el mismo medio. Yo no sé cuántos se acuerdan de eso. Había que darle, ¿por qué? Porque el clavo, si usted le daba mal, volaba hacia atrás y te podía sacar un ojo, te podía dar un golpe. O sea que el clavar el clavo tenía que ser certero. El martillo tenía que darle en el mismo medio. Ahora, en el día de hoy, en el presente de hoy, en este siglo XXI, ya no hay que usar un clavo de acero y un martillo para darle. Aunque hay mucha gente que lo usa, pero ya no son necesarios. ¿Qué hay hoy? Hoy hay un taladro, hay un taladro, un hammer o drill, lo que le dicen taladro martillo, donde usted le pone una punta que tiene la capacidad de hacer hoyos o un roto en la pared de una manera más fácil. Usted hace el roto, pone el taponcito y pones el tornillo o pones el clavo, o hay una pistola de clavo. ¿Qué está pasando hoy en día? Yo tomo esa anécdota, tomo esa metáfora para aplicarla a la vida de la iglesia y a la vida de los ministros y a la vida nuestra. Que nosotros hacemos cosas que nuestros antepasados nos enseñaron que ahora no funcionan y lo que pueden provocar son accidentes dentro de nuestras congregaciones, accidentes espirituales, emocionales, físicos. Pueden provocar. ¿Por qué? Porque no estamos usando las herramientas nuevas que el Espíritu Santo nos ha dado. Por eso es que chocamos con una generación nueva. Usted antes un día
un solo botón y hablaba por teléfono. Ahora los nuevos teléfonos y las nuevas cosas que tienen un sistema muy diferente, que si usted no es compatible, si usted no es competente a esto va a ser un estorbo para tu vida y lo va a criticar. Por eso hay gente que critica los celulares nuevos o inteligentes. ¿Por qué? Porque su mentalidad es antigua. Su mentalidad es una mentalidad pasada. Esto, en la vida de la iglesia, hablando espiritualmente, nos detiene en las transiciones. Nos hacen volver atrás. Y todo eso lo vamos a aprender hoy, porque yo sé que el Espíritu Santo está cambiando tu manera de pensar hoy. Entonces, el Espíritu Santo te está rompiendo muchos patrones que tú tienes en tu mente que te están impidiendo hacer un matrimonio feliz, que te están impidiendo a tener unos hijos felices, que te están impidiendo tener un ministerio, un apostolado, una iglesia que avance con libertad. ¿Por qué? Porque la hemos metido, todo esto lo hemos metido en nuestros patrones de vivencia. Y esto se tiene que romper en el nombre de Jesús. Amén. Recibe eso se tiene que romper en el nombre de Jesús. La segunda cosa por la cual nosotros tenemos que ser transformados para transicionar es que lo que no es transformado no puede crecer. Primero hablábamos que si no hay transformación en una manera de pensar, no hay transición. Lo segundo es que lo que no es transformado no puede crecer. Usted no espere crecimiento si tu manera de pensar y hacer las cosas es antigua, es una manera anticuada, es una manera de diferente. No. Usted no espere crecimiento, no espere desarrollo, no espere progresar si no cambias de mentalidad. Y yo quiero aplicar la vida secular, por ejemplo, los que hacen carros de carrera. Usted no puede ir a una pista a competir con un .8 o un nitro o una cualidad de motor que tenga bastante fuerza y que esté cortado y preparado para competir y hacer -3, -2, -1 minuto, -segundo, -3, 6 segundos. Usted no puede ir con una bicicleta a competir con ese carro. Hello. Usted no puede ir con una bicicleta o un caballo a competir con ese carro. ¿Por qué? Porque está seguro que vas a perder. Eso aplicable a la vida espiritual de nosotros es lo mismo. Nosotros queremos hacer cosas nuevas, pero con una mentalidad vieja. Nosotros queremos algo nuevo, algo que sea extraordinario, avanzar en el reino de Dios, pero por dentro no hay belleza y lo que hay es desorden. Hay una mentalidad desordenada. Hay una mentalidad que no está enfocada, hay una mentalidad que no ha sido transformada, que no ha sido rota por el poder de la palabra de Dios. Porque lo único que cambia la manera de pensar de nosotros no son buenos consejos, sino es el consejo verdadero de la palabra de Dios. La palabra de Dios llega a lo más profundo de nuestras mentalidades y nos transforma. El Espíritu toma la palabra, como está tomando la palabra ahora, y te está poniendo pensamientos frescos y nuevos, te está poniendo ideas, te está poniendo sueños, te está transformando. La palabra transforma. La palabra transforma. ¿Cuándo? Cuando tú la crees, cuando tú la aplicas. Y esto es lo que estamos haciendo. En segundo lugar, si no hay una transformación, entonces no hay crecimiento. No hay crecimiento. Podrás crecer en muchas cosas, pero en lo que Dios quiere que tú crezcas, no vas a crecer. Y hay gente que quiere crecer en su compañía, quiere crecer en su empresa, quiere crecer en su matrimonio, pero con el mismo patrón que le enseñó su abuelo. Y por eso tratan a la mujer así, de esa manera. Y la tratan al marido de esa manera. No lo atienden, no lo honran, no lo bendicen, no lo levantan, no lo cuidan, no le compran, no los bendicen. Y entonces cuando tú tratas a tu familia, a tus hijos, de un patrón antiguo, usted no está creciendo. Usted está repitiendo algo que otro hizo. Y eso es lo que hay en nuestras congregaciones hoy, que estamos repitiendo lo que otro hace. Por eso no crecemos, porque a cada uno Dios le dio una semilla de crecimiento. Aunque es el mismo cuerpo, la misma iglesia, pero a cada iglesia en particular, usted y yo como iglesia y congregación, sea en una ciudad, en un país, Dios le dio una semilla de crecimiento. La semilla es la misma, porque la semilla que trae crecimiento se llama Cristo. Pero el método, la idea, la visión es una manera diferente de trabajar. Amén. Entonces, transformación
para crecer, para desarrollarnos, para progresar en los negocios, para desarrollarnos en las empresas, para desarrollarnos en las células, en las congregaciones, en los ministerios, en la adoración. Tiene que haber una transformación de nuestra manera de pensar. La tercera cosa es: lo que no es transformado no madura. No madura. Madurez. Diga conmigo, madurez. Eso significa aptos para dar. O sea, lo que no es transformado todavía no tiene la capacidad de dar a otros. Hay gente que quiere posiciones ministeriales, posiciones en diferentes lugares, pero todavía no han madurado. Son inmaduros. Y no brutos. Esa palabra, no acepte esa palabra. Inmadurez no significa brutalidad o bruto. Inmadurez lo que significa que todavía no tiene la capacidad de hacer algo, de hacer cualquier cosa, en este caso que estamos hablando, de darle a otro, de ministrar a otros de una manera madura. Yo no estoy diciendo que usted no dé ahora, no, sigue dando, pero va a llegar el momento de una madurez donde usted va a dar mucho más. Por ejemplo, un árbol de China o naranja, como le dicen en algunos países, un árbol de toronja, un árbol de aguacate. Hasta que el aguacate no esté maduro no se puede comer. ¿Sabe lo que significa madurez en el reino de Dios? Aptos para comer. Que tú estés maduro y otros te puedan comer. Que otros puedan aceptar lo que tú dices. Que tú estés capacitado para entrenar y para enseñar a otros. Hay gente que quiere dar sin antes recibir. Hay personas que quieren entrenar a otros sin ser entrenados primero. Y para esto se necesita un mentor, un apóstol, un maestro, un hombre que Dios ponga como cabeza, como líder, como director para entrenarnos. Hay gente que quiere salir a las naciones sin entrenamiento. ¿Qué tú vas a hablar? ¿Qué vas a decir? ¿Cuál es tu carácter? No ha sido formado todavía. O sea, necesita madurez, necesita madurar. Es como el niño de 5 años que te dice: papi, dame la llave para prender el carro y parquearlo. Tú le das la llave. Tú amas a tu hijo mucho, que le das la llave para que él se vaya a janguear por ahí a los 6 años con tu carro. Tú lo que estás es llevándolo a la muerte. Así en el mundo espiritual, en la iglesia, en el negocio, en cualquier área, también esta aplicación cabe. Hay gente inmadura todavía. Tienen ciertas capacidades, tienen ciertos estudios, no son ignorantes de algunas cosas, pero todavía no hay madurez espiritual, no hay crecimiento. Y madurez lo que significa es que son aptos para dar a otros, eres apto para que otros coman de ti, ya tú impartes. Aptos. Diga conmigo, aptos. Madurez es ser aptos para que otros participen de lo que Dios me ha dado. La cuarta cosa para las transiciones es que necesitamos llegar al nivel de dar fruto. O sea, lo que no es transformado no puede dar fruto. Esa es la cuarta causa. Lo que no es transformado no puede dar fruto. Fruto, fruto, fruto. Lo que significa no se puede multiplicar. Los frutos nos hablan de multiplicación. Los frutos nos hablan de cosecha. Y para tú cosechar tienes que madurar. Y cuando tú maduras, entonces puedes dar fruto. Por eso necesitamos ser transformados en nuestra mentalidad, para que haya frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida. Que hagan frutos. Usted algún día en su país, yo me acuerdo que en mi país, en Puerto Rico, mi papá es agricultor y nosotros trabajamos por muchos años en la agricultura. Y nosotros sembrábamos la semilla del plátano, la del guineo, la de la naranja o la china, la del café. Y esto se cogía muchos años, 3, 4 años se cogía, un año, meses en crecer ese árbol. Pero después que crecía y maduraba, nosotros veíamos el fruto y podíamos participar de ellas. Hay mucha gente, yo te declaro en el nombre del Señor, yo quiero que si tú estás ahí, tú te pongas la mano en la cabeza, la mano en el pecho, donde quiera, y declares conmigo esta palabra que te voy a declarar. Diga conmigo esto:
en los próximos días, la gente va a recoger frutos de mí. En los próximos días, yo me voy a multiplicar. En los próximos días, por causa del cambio que el Espíritu Santo está trayendo a mi manera de pensar, voy a transicionar a la madurez. Voy a transicionar al crecimiento. Dígalo conmigo. Voy a transicionar a dar frutos. Voy a dar frutos a 100 por 1. Y esto viene del Espíritu, esto viene de Dios. Voy a dar fruto, decláralo conmigo. Voy a dar fruto en mi casa, voy a dar fruto en mis hijos, voy a dar fruto en mi ministerio, voy a dar fruto en mi negocio, en mi empresa, voy a dar fruto como persona, como hombre, como mujer. Voy a dar fruto donde quiera que yo me pare, la gente va a poder comer de mí. Dígalo, donde quiera que yo vaya, la gente va a disfrutar de los frutos que hay en mí. Dígalo, dígalo, dígalo. Los frutos que hay en mí es el amor, aleluya, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la esperanza. Contra tales cosas no hay ley. Diga conmigo, la gente cuando va a donde mí o vaya a donde mí, diga conmigo, cuando mi esposa se acerque a mí, cuando mi esposo se acerque a mí, va a encontrar frutos de amor, va a encontrar frutos de gozo, va a encontrar frutos de paciencia, va a encontrar frutos de dignidad, va a encontrar frutos de lealtad, va a encontrar frutos de bendición, va a encontrar frutos de paciencia, de paz, de gozo, de amor. Para que otro coma de ti, tú tienes que dar frutos, fruto, fruto, fruto. Declara esa palabra en el nombre del Señor. Diga transformación para transicionar. ¿Ves lo importante que nosotros necesitamos conocer toda esta verdad y todos estos principios? Y vuelvo y lo repito, sin transformación no puede haber transición. Por lo tanto, nosotros necesitamos ser transformados por dentro y manifestados por fuera. Transformado nuestra manera de pensar para poder transicionar exitosamente. Aleluya. Yo sé que están aprendiendo, están recibiendo. Ok, posiblemente, la forma en que venimos haciendo las cosas por mucho tiempo, o tú estás haciendo las cosas por mucho tiempo, o ha estado haciendo las cosas por mucho tiempo en el ministerio, en tu matrimonio, en la vida diaria, tiene que pasar o tiene que experimentar una crisis. Oigan esto. Yo quiero repetir esto porque hay gente que oye crisis, proceso, problemas, circunstancias difíciles y no quieren que le hablen de eso. Porque ellos piensan que llegar a la cima no tienen que empezar por debajo de la montaña. Usted nunca llega al éxito en helicóptero. Usted nunca llega al éxito en paracaídas. Usted tiene que empezar de abajo. Y el problema que tenemos hoy en día es que hay personas que quieren transicionar a niveles grandes en Dios, que Dios los use, que hagan ministerio, que Dios le dé crecimiento a la iglesia, pero quieren comenzar en paracaídas. No. Hay que comenzar de abajo. Por lo tanto, las crisis en nuestras vidas forman parte de nuestra transformación para poder transicionar. Entonces tenemos que tener conciencia y tener consciente de que tenemos o debemos o vamos, aunque tú no quieras, a experimentar momentos de crisis. Crisis es un proceso que viene de repente que tú no estés esperando y buscando. Quizá tú estás pasando por esa situación en tu matrimonio, vino de repente. Tú no planeaste la crisis, tú no planeaste el problema, tú no planeaste el proceso. No, vino el examen, vino de momento la circunstancia. Difícil, pero tienes que entender que esto es necesario para las transiciones. Porque esto tenemos que entenderlo, que lo necesitamos para transicionar. Lo necesitamos para hacer cambios. Lo necesitamos para ir más allá de lo que estábamos acostumbrando a ver, a enseñar y hacer. ¿Por qué la crisis, los problemas, como usted lo quiera llamar, problema, crisis, lo que usted quiera llamarlo como lo llame? ¿Por qué son necesarios para las transiciones? ¿Por qué? Porque estas nos ubican en el lugar correcto. ¿Entendieron? Estas nos establecen. Estas nos revelan lo que está mal y lo que está bien. ¿Alguna vez usted ha experimentado en su casa,
puede ser en su casa, pueden ser en el trabajo que usted hace, que usted no descubriría el defecto que había en su casa si algo provocó que eso se descubriera. Por ejemplo, hay gente que va al médico con un dolor de cabeza, pero luego se descubre que no es un dolor de cabeza, es un tumor. ¿Qué fue lo que provocó que yo descubriera el tumor en mi cabeza, el dolor de cabeza que yo sentía? ¿Están entendiendo? Por lo tanto, las crisis, los momentos difíciles, lo que hacen es descubrir las cosas débiles que hay en nosotros. ¿Cuánto han pasado por un huracán o han experimentado un huracán? ¿Qué hizo el huracán? El huracán lo que hizo es revelar todo lo débil que había en el país. Todo lo débil. Se fue todo lo que no tenía fuerza, todo lo que no tenía fundamento, todo lo que no tenía fuerza propia, se fue con el viento. ¿Qué quedó? Lo que quedó fue lo que tenía raíces, lo que tenía fundamento, lo que estaba bien parado, lo que estaba bien sólido, eso quedó. Vamos a aplicar eso ahora. Las crisis, los momentos de nuestras vidas difíciles, sean como se llamen. Yo no sé cómo tú le pongas nombre, póngale nombre a eso. Lo que tú estás pasando, lo que vas a pasar, solamente es la excusa de Dios para revelar lo que está débil en nuestras vidas. Y así poder transformarlo para que pueda transicionar. Amén. ¿Usted está entendiendo? Por eso es que este proceso nos es útil para que nosotros podamos entender que necesitamos transicionar. Cambiar e ir más allá de lo que estábamos acostumbrados a ver. Hay cosas que en estos días tú vas a ver que nunca has visto en tu casa. Vas a ver cosas nuevas. Vas a ver éxito. Vas a ver transformación. Vas a ver cosas que tú nunca has visto. Porque Dios te va a sacar de ese confort. Te va a sacar de lo acostumbrado. Vas a enseñar diferente y vas a hacer cosas diferentes. Reciban esa palabra. Vas a ver cosas diferentes, vas a enseñar diferente y vas a hacer cosas diferentes. Aleluya. Vas a hablar diferente, vas a hacer cosas extraordinarias, porque Dios te va a sacar de lo ordinario a lo extraordinario. Dios te va a sacar de lo que tú estás conforme, de ese patrón que ya tú tienes, que si no es así, te enoja cuando alguien lo hace diferente. Que si no es así, te frustra cuando alguien se sale del patrón y hace algo diferente. Eso se va a romper en el nombre de Jesús en estos días. Dios está provocando situaciones en el espíritu que te están rompiendo por dentro, te están transformando, porque ya Dios no quiere que tú camines por ese camino. Dios tiene algo fresco, Dios tiene algo nuevo, Dios tiene algo para ti poderoso. Por lo tanto, declaro que vas a ver, vas a enseñar y vas a hacer cosas nuevas. Aleluya, santo. Esto es provocado por Dios. All right. Preguntamos entonces y hacemos algunas preguntas que nos van a confrontar, van a retar nuestras vidas. Y quiero que pongan atención en esto, porque estas preguntas que yo voy a hacer van a llegar a lo profundo de tu mentalidad y te van a poner a pensar. ¿Será que tenemos que pasar por una crisis para poder darnos cuenta o para reconocer que necesitamos cambiar? ¿Será que tenemos que pasar por crisis, por procesos, por circunstancias difíciles para poder reconocer que necesitamos cambiar? ¿Será que necesitamos una crisis en nuestra familia, en nuestro matrimonio, para reconocer que necesitamos ayuda en nuestra casa? ¿Será que necesitamos una crisis en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestros hijos, para reconocer que necesitamos ayuda inmediata?
¿Será que tenemos que pasar una crisis en el ministerio? Una dificultad en el ministerio. Un problema en el ministerio para reconocer luego que necesitamos ayuda. ¿Será que tenemos que pasar por una crisis en el ministerio y en el liderazgo para reconocer que tenemos que poner ciertas cosas en orden? ¿Será que necesitamos todo eso? ¿O lo podemos hacer antes que llegue esa situación? Que reconozcamos que necesitamos hacer estos cambios, estas transiciones, para no tener y provocar un problema en el futuro y no pretender y esperar que pase una situación difícil en nuestro ministerio, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro negocio, en nuestra empresa, en nuestros hijos, para entonces reconocer que necesitábamos ayuda. Esto es tremendo. Cada situación difícil nos enseñará una lección grande. Cada situación difícil nos enseñará una lección grande. Y la lección que aprendemos en medio de las transiciones nos deben de llevar a nuevos niveles en Dios. Nos deben llevar a ser un mejor marido. Nos deben llevar a ser una mejor mujer, esposa. Nos deben de llevar a ser mejores hijos, mejores ministros, mejores pastores, mejores hombres y mujeres, mejores líderes. ¿Por qué? Porque si hemos pasado por todo esto y vamos a seguir pasando o pasar y no tomamos la iniciativa de hacer las transiciones que tenemos que hacer para tener un futuro exitoso y para que nuestras generaciones no pasen por lo que nosotros pasamos o repitamos lo que nosotros hicimos, nosotros necesitamos tomar decisiones drásticas, repentinas, rápido en este día. En este día, como ministro que eres, en este día tenemos que orarle a Dios: Señor, ayúdame a hacer lo que tengo que hacer. Ayúdame a actuar en lo que tengo que actuar. Ayúdame a no tener miedo de lo que dirán y de lo que me dirán. Ayúdanos a no tener temor de ninguna clase, a no temerle a los hombres, a no temerle a la gente. Y ayúdame a hacer las transiciones, porque yo no quiero que mi generación repita lo que yo he pasado en el ministerio, en mi familia, en mis hijos, en mi negocio, en mi empresa, donde quiera que tú te encuentres, que Dios te haya puesto o estés en esta hora. Usted no desearía que sus hijos, su generación, pase por lo que usted está pasando. Por lo tanto, necesitamos transformar nuestra manera de pensar para poder hacer transiciones que nos lleven a una vida amplia y a una vida exitosa en el Espíritu. Cuando nosotros nos acercamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos del libro, podemos ver a una iglesia llena del Espíritu Santo, en crecimiento de discípulos, algo extraordinario, algo sobrenatural, y en una multiplicación de almas sobrenatural, pero sin poder transicionar a lo que Jesús le había dicho. Habían tenido gran éxito en Jerusalén. Discípulos se añadían, multitudes se añadían por el mensaje del evangelio, pero sin poder transicionar a lo que Jesús había dicho. Tú como ministro podrás estar creciendo en discípulos, en liderazgo, podrás estar añadiendo multitudes a la iglesia, pero estar estancado. Porque crecimiento no significa avance. Crecimiento de gente no significa avance. El crecimiento de discípulo y de liderazgo no significa que estás avanzando. Puedes tener mucha gente, pero estar estancado. Porque esto tiene que ver con una mentalidad transformada. Allí estaban, en el libro de los Hechos, estaba ocurriendo todo esto extraordinariamente por el Espíritu de Dios. Pero ellos se quedaron en Jerusalén.
Allí se quedaron establecidos. ¿Por qué se quedaron allí? Y yo quiero que usted aprenda esto. Porque Jerusalén no solamente significa algo geográfico en el mundo, en la tierra. Jerusalén no solamente es algo terrestre, algo que es físico, algo geográfico. Jerusalén tiene un significado para nuestras vidas. Y es que Jerusalén es aquello que yo conozco, es lo que yo conozco, que lo conozco de pies a cabeza. Nadie me puede hablar de eso porque yo lo conozco. Son las cosas que nosotros conocemos. Son aquellas cosas que estamos acostumbrados a hacer. Que nadie nos puede meter mano ahí porque como ya yo estoy acostumbrado a hacer eso, a cantar 3 coros, 2 lentas y una suave, pues ya yo me acostumbré a eso. Yo ya me acostumbré a ir a la iglesia, a oír el 1, el 2 y el 3. Primero se adora, después se recoge la ofrenda, después se predica. Y ya eso es un patrón. Y ya nos acostumbramos a eso. Jerusalén representa todo eso. Todo lo que tenga que ver con ministerio, todo lo que tenga que ver, ya como padre, ya estamos acostumbrados a que yo parí, crío a mis hijos, los mantengo por 18 años, los mando a la universidad, se casan y me dan nietos. Eso es un patrón de vida. Eso es un sistema eso es algo sistemático que tiene que, y nos acostumbramos a eso. Jerusalén entonces representa esas cosas que yo conozco, las cosas que acostumbramos a hacer día a día, que acostumbramos a hacer cada domingo, cada martes, cada jueves, cada viernes, cada sábado, no sé cuándo es lo que tú haces, las actividades, lo que nos acostumbramos a hacer, lo mismo, el mismo patrón, las mismas enseñanzas, lo mismo, las mismas repeticiones. Es lo familiar. Jerusalén representa lo familiar, lo que ya yo conozco, que no tengo temor a eso, lo que yo sé. Es lo que puedo manejar con facilidad y controlar. Ir al templo, un día de la semana, ir a las casas, repartir la comida, repartir el pan, predicar un mensaje. Y nos volvemos amantes de aquello que el Señor solamente nos dio por un tiempo. Escucha esto. Amamos aquellas cosas que Dios nos las dio por una temporada, por un tiempo. Y todo esto es bueno, pero debemos de transicionar. Diga conmigo, yo tengo que transicionar. Este es mi año de transición. Yo tengo que salir, diga conmigo, yo tengo que salir de lo que conozco para llegar a otro nivel de conocimiento. Yo tengo que salir de lo familiar para llegar a otro lugar de nuevos niveles. Yo tengo que salir de aquellas cosas que estoy acostumbrado a hacer para llevar mi ministerio y para llevar a la congregación a otras atmósferas de movimiento en Dios, a las células. Tener una célula poderosa, tener grupos de discipulados. No sé lo que tú haces en tu congregación o como padre o como madre. Yo tengo que salir del confort, yo tengo que salir del ambiente, tengo que salir, tengo que moverme, tengo que estirar las alas. Aleluya. Santo, tú tienes que recibir esto, tienes que transicionar. Pero antes de eso hay que cambiar nuestra manera de pensar. En Hechos capítulo 1, verso 8, mira lo que dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ese poder no se puede quedar en Jerusalén. Ese poder no se puede quedar en 4 paredes. No. Y me seréis testigos en Jerusalén. Y no se detuvo ahí, sino en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué vemos con los discípulos? ¿Qué vemos con los apóstoles? Que se quedaron más que en Jerusalén. No salieron. Jerusalén, Judea, y no salieron. Pero luego nosotros entonces vemos una iglesia que por causa de conformarse y estar conforme en ese lugar, vemos una iglesia pasando por un proceso de persecución. Dios permite una persecución. Dios permite que se levanten líderes que odiaban a los cristianos, como Cristóstomo, como Nerón, y todos esos líderes romanos que odiaban a los cristianos, y se armara una persecución en los años 70, en el año 70, el primer siglo. Allí se armó una persecución y comenzaron a matar cristianos, comenzaron a perseguirlos, y Dios permitió este proceso, esta crisis, esta circunstancia de persecución. ¿Por qué? Porque la orden del reino de Dios era transicional.
no era quedarse en lo que yo conozco, era ir más allá de lo que yo conozco. No era que se quedaran en Jerusalén, era ir hasta el fin del mundo con el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque la orden fue a transicional con el mensaje de las buenas nuevas del reino. La orden es salir de las cuatro paredes. La orden es salir del conformismo. Dios te está hablando en este día y Dios te está diciendo: es tiempo de transformación en tu mentalidad. Es tiempo de transicional. Es tiempo de salir de tu comodidad. Es tiempo de salir de lo que tú conoces. Es tiempo de salir de ese conformismo, de ese estancamiento, de esas cuatro paredes que te tienen estancado, de esa aula que te tiene allí teniendo alas. Es tiempo de dejar el miedo, de dejar los temores y salir a predicar a Jesucristo a las naciones del mundo, al vecino, al compañero de trabajo. Es tiempo de anunciar que Jesucristo viene pronto. Es tiempo de anunciar que Cristo viene por segunda vez y Él quiere que las almas no se pierdan. Es tiempo de anunciar las buenas nuevas de salvación para la gente que está perdida, aún dentro de nuestras congregaciones. Es tiempo de proclamar las buenas nuevas de salvación, que hay esperanza en Cristo, que en Cristo hay solución, que en el Señor hay salvación, que hay una puerta grande que Dios abrió en Cristo para que todo aquel que cree sea salvo. Es tiempo. Cambia tu manera de pensar, de estar viniendo a los servicios, a los cultos porque te gustan. No, todo eso es bueno, pero tú tienes que transformar tu mentalidad. Tú tienes que tocar a los vecinos, tienes que dar ejemplo, tienes que dar testimonio. Esto es lo que estamos hablando. Esto es lo que estamos hablando. Por eso Dios permite esa persecución, y quiero terminar con esto. Dios permite esta persecución. Dios la permite. Esta persecución porque el propósito de Dios era llevar el mensaje del evangelio del reino y a través de ese mensaje traer cambios, no solo en Jerusalén, Judea y Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Y termino con esto. Creo que este llamado no solamente fue para ellos. Este llamado es para nosotros hoy. De ser transformado en nuestra mentalidad para poder transicionar. De ser cambiados para poder crecer. De ser transformados para poder madurar. De ser transformados para poder multiplicarnos. Todo comienza ahí, en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que estar dispuestos, si queremos transicionar, a asumir grandes retos, tanto financieros, culturales, mentales, de gente que se oponen para esto. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo sé que tú has estado allí y yo quiero que tú compartas esto. Esta palabra es una palabra que nos reta. Tú no tienes que pasar por una circunstancia para hacer transiciones. Hay que hacerlas, aunque pasemos por ellas. Amén. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús. Oro por ti en estos momentos. Oro por tu casa, tu familia. Oro para que Dios te dé la capacidad, la sabiduría, el entendimiento, la gracia para hacer estos cambios y estas transiciones que necesitas hacer como ministro, como hombre, como esposo, esposa, como hijo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tu ministerio, bendigo tu casa, declaro crecimiento, declaro avance, declaro transformación, declaro fe, declaro gracia, declaro gozo sobre tu vida. Todo lo de Dios que se active en ti en el nombre de Jesús. Si tú no conoces a Cristo, no has entregado tu vida al Señor, yo quiero que tú hagas esta oración. Señor, te entrego mi vida en esta mañana, en esta tarde, en este mediodía, en esta noche, donde quiera que tú te encuentres. Te entrego mi vida, entrego mi corazón. Yo quiero cambio, yo quiero transicionar, yo quiero ser diferente. En el nombre de Jesús, yo creo en ti. Creo que tú eres el Hijo de Dios y te acepto como mi Salvador.